Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 119. Hemos compartido ya 4 estrofas. Es decir, hemos compartido la estrofa que se llama Aleph, Bet, la Gimel, la Dalet. Esas 4 estrofas hemos compartido. 119 está dividido en 22 estrofas. ¿Por qué 22? Porque el alefato, o el alfabeto llamamos nosotros, consiste en 22 letras. Exactamente en 22 consonantes. El alfabeto hebreo no tiene vocales, ¿no? Y el Salmo 119 está dividido en esos 22 consonantes, estos 22 letras, donde cada estrofa corresponde a una letra. Y cada estrofa contiene 8 líneas o 8 frases, 8 versículos. Y en su correspondiente estrofa, cada línea comienza con esta letra, con esta consonante. Es decir, cuando hemos compartido la estrofa de Aleph, cada línea comienza con la letra Aleph. ¿Cuál nos toca hoy día entonces? La He. La He, o otros la pronuncian la He o la Hej, ¿no? La He. Entonces, leeremos de corrida para que veamos más o menos de qué se trata. Es del verso 33 hasta el versículo 40. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el final. 34. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Leyendo eso, ¿hay algo que te llama atención en cada versículo? Que no había antes ni después tampoco. Esta estrofa es de alguna manera especial. ¿Algo te llama atención? Todas son peticiones. Todas son peticiones. Cada estrofa contiene una petición. Cada estrofa contiene una oración en el sentido de pedir a Dios. Y eso tiene un importante significado. Alguien llamó todo este Salmo 119, es el paraíso de todas las doctrinas. Si quieres esmerarte, quieres realmente conocer la doctrina de Dios, alguien dijo, Spurgeon lo dijo, ese es el paraíso. El Salmo 119 es el paraíso de todas las doctrinas. Si quieres realmente disfrutar la enseñanza de Dios, aquí puedes realmente esmerarte, aquí realmente puedes aprender, puedes entender y puedes comprender, ¿no? No es en vano, obviamente, por eso hemos definido que vamos a compartir una vez al mes este salmo y una de sus estrofas. Como ya lo dije, cada línea comienza con esta letra del hebreo, que es la letra He, en este caso la quinta letra. Y esta letra tiene un significado en el hebreo y significa ventanilla, ventana o rejilla, ¿no? De alguna manera algo que es una apertura en una casa, ¿no? O donde uno puede mirar desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, ¿no? O la luz puede pasar desde afuera. Y como es la quinta letra, entonces le han dado, posteriormente los judíos, le han dado a esta letra el valor numérico 5, ¿no? Eso no es originalmente de la Biblia, es algo posterior. Entonces no es muy importante, pero para poder entenderlo. De la letra G del hebreo se deriva la letra epsilon del griego. Y de ahí del griego deriva nuestra letra E. Entonces corresponde realmente de alguna manera, en nuestro caso, a una vocal, aunque en hebreo no es una vocal. Esta letra G del hebreo tiene un significado muy especial. Muy especial. Por eso esta estrofa G realmente es algo muy especial que podemos observarlo en esta mañana. Por un lado, es muy especial porque, tal como ya lo dije, significa ventana. Entonces sirve esta letra y sirve toda esta estrofa G. Es una ventana que sirve desde adentro para mirar hacia afuera, para
para poder comunicarse hacia afuera, ¿no? Y eso justamente representa estrofa G, por eso contiene 8 peticiones, donde uno se dirige de uno mismo hacia otro, obviamente en este caso hacia Dios, de mi vida hacia Dios, como una ventanilla. Mis peticiones, mi oración es como una ventanilla donde yo me dirijo, donde no estoy enfocado solamente en mí, donde estoy solamente pensando en mí, solamente mirando a mi interior, o como alguien dijo, solamente mirar su propio ombligo, sus propias zapatillas, sino elevo mi mirada, saco mi mirada hacia afuera. Por eso es la letra de la ventanilla, donde saco la mirada hacia afuera. De hecho, quiero dibujarles esto. De hecho, esta letra, los que me pueden mirar aquí, por favor, un poquito, por lo menos algunos, la letra G se escribe en hebreo de esta manera. Esa es la letra G. Pero el idioma hebreo, la escritura hebrea en la antigüedad, ¿no? Cuando realmente fue escrito el texto bíblico, esa es la letra moderna hoy día. Lo llaman también la escritura cuadrada, ¿no? Porque está dentro de un cuadrado realmente cada letra. Entonces, pero originalmente tenía un significado muy interesante. Y realmente eso muestra todo lo que representa esta estrofa. Como no, el que lo escribió este salmo realmente entendió. Eso es esta letra, eso significa. La letra, en un pictograma, ustedes han visto jeroglifos en algún momento de los egipcios, ¿no? Que no son letras, sino que son símbolos, ¿verdad? Que son símbolos, a veces con una estrella, a veces una luna, a veces así. Así eran las antiguas escrituras. Y la letra G antiguamente se dibujaba o se escribía de esta forma. Lo voy a hacer lo más grande para que puedan ver ahí atrás. Así es originalmente la letra G. Ese es su pictograma. Ese es como los antiguos hebreos escribieron esta letra. Y eso es realmente lo que representa esta letra y lo que representa esta estrofa aquí, que es lleno de peticiones y de pedir favores a Dios y de rogar a Dios, porque es realmente un hombre que alza sus manos en oración hacia Dios, ¿no? No digan, ay, pastor, bonita cosa se está inventándose, ¿no? Parece así como que, ay, qué lindo, pastor, lo que se inventa. Creo que son metáforas, ¿verdad? No, eso es realidad. No son metáforas, no son ilustraciones. Realmente así escribían los antiguos hebreos, ¿no? Esta letra G, ¿no? Como un hombre alzando sus manos en oración, en petición a Dios. Por eso el escritor ha puesto en esta estrofa 8 peticiones. De hecho, también en el nombre de Dios, que nosotros generalmente en lo evangélico lo llamamos Jehová, ¿no? Pero se ha descubierto ya que mejor sería la pronunciación Yahweh, ¿no? Pero no vamos a entrar en esa discusión ahorita. El problema es, como ya lo dije, el alfabeto hebreo solo tiene consonantes, ¿no? Y el nombre de Dios justamente está escrito con 2 veces esta letra. El nombre de Dios se escribe de esta forma. Eso es lo que llamamos el tetragrama. El tetragrama es decir, el nombre de Dios que está compuesto de 4 letras, pero de consonantes. Y aún los judíos se han olvidado de cómo pronunciar este nombre. Hoy día nadie sabe a ciencia cierta cómo se pronunciaba este nombre, porque en algún momento, cuando ellos escuchaban la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Se recuerdan de ese mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, en algún momento los judíos llegaron a un terror tan grande de mencionar el nombre de Dios, decidieron, para no pecar contra este mandamiento, mejor ya no lo pronunciamos el nombre de Dios. Solamente decimos Dios, Elohim, Adonai, ¿no? Y diferentes Shebaot, lo que hemos cantado recién, ¿no? Tú eres el Dios todopoderoso, Shebaot, Elohim Shebaot. Entonces tú eres el Dios todopoderoso. O sea, siempre describían la persona de Dios, pero nunca se dirigían con el nombre real a Dios. ¿Y se recuerdan de dónde viene el nombre de Dios? Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿no? Cuando Dios le envía a Faraón y al pueblo que debía dejar libre al pueblo de Israel, Moisés pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y ahí aparece, yo soy el que soy. Pero nadie sabe a ciencia cierta cómo se pronuncia ese tetragramatón que son de 4 letras. Y 2 veces aparece la letra G ahí en ese nombre, ¿no? Consideramos lo más certero es, como dije ya, es Yahweh. Es Yahweh. Por una simple razón que no quiero ahora extenderme en esto, Jehová no es. Entonces más probable es que sea Yahweh,
Por ejemplo, hay una palabra donde habla de aleluya. ¿Han escuchado eso? Aleluya. Entonces ahí aparece, alabado sea Yah. ¿Cuál Yah? Yahweh, Dios, ¿no? Bueno, entonces aparece 2 veces esta letra, como que realmente indicando el mismo nombre de Dios. Dios busca que el hombre le busque a Dios. Dios se relaciona con los hombres, donde los hombres deben pedir a Dios, deben buscar a Dios y deben depender de Dios. Amén. Esta estrofa de la letra G, aquí del verso 33 al 40, es una estrofa de la petición, de buscar el favor de Dios y de manifestar la dependencia a Dios. Si podemos describir esta estrofa, sería petición, buscar el favor de Dios y dependencia. Porque esta estrofa no solamente realiza oraciones y peticiones, sino muestra de una manera muy, muy bella, es que yo dependo de Dios, es que yo no puedo solo, yo dependo de Él, ¿no? Como decía Jesús, permaneced en mí, alejados de mí, nada podéis hacer. ¿Se recuerdan de eso? Alejaos de mí, nada podéis hacer. Y eso decía Jesús, y por eso él decía, deben permanecer en mí, deben depender de mí, deben guardar mi palabra, deben estar junto a mí. La fórmula bíblica lo llama así: yo en ustedes y ustedes en mí. Una plena relación con Dios, porque separados de Él, de Jesús, nada podemos lograr. De hecho, podemos lograr muchas cosas en la vida, pero realmente cosas significativas de la vida y de la vida con Dios, nada podremos lograr sin estar en Él. Esta estrofa nos muestra también de cómo relacionarme con mi Creador, con mi Dios. Esta estrofa de G nos muestra claramente, por eso está expresado 2 veces en el nombre de Dios, de cómo relacionarme con Él, de cómo yo puedo buscar a Dios, de cómo yo puedo depender de Él. Y es una escalera, esta estrofa es una escalera de peticiones de menor a mayor. La mayor petición está al final y vamos a llegar a ser una petición muy interesante. Esta estrofa habla de buscar una relación real con Dios. No una relación religiosa, no una relación de apariencias, no una relación que otros pueden decir, que he entregado a Dios. No, esta estrofa manifiesta una relación real con Dios, una relación entendida con Dios y una relación de transformación donde el ser humano, por buscar a Dios, por entregar su vida a Dios, por depender a Dios y de Dios, es transformado. Esta estrofa manifiesta la absoluta dependencia, así todo en mayúscula, dependencia. Esta estrofa muestra la dependencia del hombre hacia Dios. Por eso el pictograma de esta letra es un hombre que levanta sus manos hacia Dios. Amén. Vamos al verso 33. La primera petición. Voy a hablar aquí en primer lugar de cómo está traducido en la Reina Valera y luego voy a dar un entendimiento cómo está escrito de alguna manera en el idioma hebreo, que si se traduciría así como lo que yo estoy diciendo, podría no dar el entendimiento, la comprensión real. Por eso el castellano obviamente tiene otro funcionamiento del idioma y de las palabras. Pero un poquito quiero traer cómo funciona aquí lo que dice en el hebreo original. Aquí dice en el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. La primera petición, enséñame. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo establecer una relación real y verdadera con Dios si no soy en primer lugar enseñado? Necesito aprender en primer lugar. No podemos pensar, no, es fácil así. Uno ora al cielo y ya está. Puedes mirar al cielo, puedes andar a la montaña, puedes sentarte debajo de un árbol. Yo no sé por qué siempre debajo de un árbol, ¿no? Pero puedes ir debajo de un árbol y ahí puedes orar a Dios y puedes hablar, ¿no? Pero aquí está hablando de una real relación, no de una relación religiosa o de apariencia o lo que sea, sino realmente esta persona busca a Dios de verdad. Y esta persona que busca a Dios de verdad entiende, en primer lugar necesito ser enseñado por Él. Si Dios no me enseña de cómo acercarme a Él,
de cómo yo buscarle. Si Él no me enseña, nada puedo yo lograr. Es decir, si nosotros no tendríamos la revelación escrita de Dios, realmente no entenderíamos nada de Dios. Todos nos imaginaríamos a Dios, ¿sí o no? Todos nosotros solamente tendríamos un montón de opiniones. Mira, tenemos la palabra escrita y ahí hay muchas opiniones, ¿no? Imagínate si no habría la palabra de Dios. No solamente habría opiniones, sino realmente un desconocimiento total quién es Dios y lo que Él quiere. Entonces, realmente, el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios, los que realmente aman a Dios, hacen esta oración: Señor, enséñame. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Ahora, en hebreo, esta oración, enséñame, esta petición, suena de esta forma: hazme dirigir. Hazme dirigir. Ahora, obviamente no en el sentido yo quiero dirigir, no es el sentido, sino hazme dirigir en el sentido diríjame o guíame. Por eso dice enséñame, guíame, diríjame, hazme dirigir. Ese es obviamente en castellano no toma el significado que necesita, pero para que escuchemos cómo sonaría en hebreo, el entendimiento, sin embargo, obviamente es guíame. ¿Por qué guíame? Porque habla del camino. Más adelante dice guíame, ¿no? Pero aquí realmente dice guíame por los estatutos de tu camino. Si no me guías, yo no voy a poder entender nada. Es interesante, la palabra aquí donde dice guíame o dirígeme, enséñame, tiene que ver con el dedo índice. ¿Qué hacemos con el dedo índice? Señalamos, por ejemplo, alguien te pregunta, ¿dónde es la calle? O hacemos así, o de repente dicen, ahí está, o ahí está. Este está pidiendo aquí la oración: Señor, muéstrame tu dedo índice por dónde debo andar. Eso está diciendo: Señor, hazme entender, Señor, enséñame, ¿no? Vayamos rápidamente a 3 escrituras donde realmente aparece cómo el dedo de Dios, realmente así, el dedo de Dios enseña o muestra una verdad. Vayamos a Éxodo 31:18 en primer lugar. No vamos a extendernos aquí en esas palabras, pero aquí dice lo siguiente: ¿cómo aparecieron las 2 tablas de los 10 mandamientos? Moisés fabricó 2 tablas de piedra, pero no es Moisés el que lo escribió ahí, sino la palabra dice: el mismo dedo de Dios escribió en estas tablas. Y parece no es una ilustración o metáfora, sino realmente con el dedo de Dios fueron escritas estas tablas. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, donde Dios realmente señala ¿qué debe hacer el hombre y qué no debe hacer el hombre? Por ejemplo, nos recordamos, ¿verdad? Eso escribió Dios con su dedo, señalando: eso es lo que yo quiero. No tendrás otros dioses delante de mí. Esa es la seña, es el dedo índice de Dios que está escribiendo. No, eso es lo que yo quiero, eso te estoy indicando. Y eso está pidiendo aquí este hombre aquí que pide: Señor, señálame, dirígeme, guíame por los estatutos de tu camino. Segundo pasaje, Daniel capítulo 5, por favor. El verso 5 y 6. Un acontecimiento muy interesante, donde Dios también con sus dedos escribe, pero escribe algo en la pared, donde con los dedos de Dios, no dice así claramente de Dios, pero es obvio, está implicado en todo el pasaje, donde dice: en aquella misma hora, ahí estaba el rey de Babilonia, Baltasar, y él había hecho una maldad. De hecho, era el último rey del imperio babilónico, porque con este rey fue invadido por el imperio medo-persa y se acabó el imperio babilónico. Entonces este rey Belsasar había hecho una gran maldad. Los anteriores reyes habían respetado. ¿Se recuerdan lo que ha pasado ahí con el pueblo de Israel? Los babilónicos han entrado a Israel, a Jerusalén, y lo han llevado a la gente, lo han saqueado el templo y lo han destruido el templo. Y todos los utensilios de oro y todo lo que había, todos los utensilios para adorar a Dios, los que estaban en el templo,
el rey Nabucodonosor lo había llevado a Babilonia, pero él tenía un respeto todavía. Él lo respetó, lo guardó en sus tesoros personales del rey, pero no lo utilizó, no lo miró, no lo malogró, no lo utilizó mal. En cambio, el rey Belsasar, él dio un mal uso, él no debía usar eso, porque eso era un uso solamente para el pueblo de Israel en el templo, y solo los sacerdotes levitas y el sumo sacerdote podían utilizar esas cosas. Por ejemplo, el candelabro, la mesa de la proposición de los panes, ¿no? y el incienso, el incensario, etcétera, etcétera. Entonces, él utilizó estas cosas y Dios define, y por eso lo escribe en la pared: tu reino ha terminado y serás conquistado por los persas. Eso escribió Dios en la pared. Y dice así: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, o sea, aparentemente de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, verso 6. Entonces el rey palideció. Claro, si de repente estás ahí haciendo todo un mal uso de unos objetos que no son tuyos, y de repente aparece un dedo así, ¿no? Y unas escrituras ahí, qué sé yo, con luces, ¿qué nos imaginamos de las películas? Aparecieron así letras, ¿no? Letras gloriosas, letras que realmente se asustó él. Letras, palabras que realmente él se asustó, no lo entendió, pero simplemente por el hecho que aparecieron de repente letras ahí, de alguna manera milagrosa, aparecen letras ahí, se asustó y se palideció. Y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas. Mira cómo se lo expresa la Biblia, ¿no? Daban la una contra la otra, o sea, estaba temblando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, él busca ahora a todos sus magos, un poquito la historia, busca a todos sus magos para que puedan interpretar, nadie puede entender. Viene Daniel y lo dice. Eso es, creo que se llama Meme Telak Uparsin, ¿no? Entonces significa: tu reino ha sido pesado, o sea, ha sido medido, mas tu reino es liviano, no sirve, por lo tanto tu reino será conquistado por los persas. Eso era la letra aquí, escrito con el dedo de Dios, revelado juicio al rey Belsasar. Vayamos al último pasaje de este asunto aquí, a Lucas 11:20, por favor. Jesús también habla y utiliza esta realidad del dedo de Dios. ¿Y qué es lo que más manifiesta y señala el dedo de Dios? ¿Hacia dónde señala el dedo de Dios? Dice Jesús: mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que yo hago con el dedo de Dios está señalando algo. ¿Qué está señalando? Que el reino de Dios ha llegado, ¿no? Eso es lo que significa esta primera petición: enséñame, diríjame, muéstrame por dónde anda, cuál es la dirección, cuál es lo que tú me mandas, Señor. Y de esta manera, si yo puedo disfrutar la enseñanza de Dios, entonces estoy dispuesto. Eso es importante también. Uno tiene que estar dispuesto. Por lo tanto, guardaré hasta el fin. Guardaré tus estatutos hasta el fin. Esta oración debe incluir la voluntad, la decisión. Yo quiero obedecer a Dios. Es decir, un poco muestra aquí, si no estás dispuesto a obedecer a Dios, si una persona no está dispuesta a obedecer a Dios, ¿para qué va a pedir? Guíame, Señor, ¿sí o no? 34. Otra petición sumamente importante, que realmente esta segunda petición nos libera de una relación falsa, lo diré así, de una relación fanática, de una relación religiosa que no tiene nada que ver con Dios. Dice en el versículo 34: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento. En hebreo suena así, es un poco más sencillo: hazme entender. Hazme entender para guardar tus normas, oh Dios. Hazme entender. Es decir, ¿por qué hay esta petición? A veces nosotros decimos, o hay cristianos lo dicen: ¿qué es un cristiano? Lo dije la otra vez ya, ¿no? ¿Qué es un cristiano? Bueno, un cristiano es uno que guarda la Biblia, que obedece a la Biblia.
Muy mala definición. Muy mala definición. No puedes andar simplemente, bueno, el cristiano obedece a la Biblia. Sí, no, diría yo. ¿Cuál parte de la Biblia? No todas las cosas debemos hacer tal como muestra la Biblia, ¿no? Por eso necesitamos lo que pide aquí, entendimiento. No simplemente, como siempre, el ejemplo favorito mío parece, ¿no? No simplemente porque Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¡pum!, arráncalo. Ay, hay gente que lo hace así. ¿Por qué? Porque no han pedido a Dios entendimiento. ¿Qué quieres, Dios, realmente? ¿Realmente debo hacer esto? Según esta interpretación, si te es ocasión de caer tu ojo, entonces arráncalo. Si te es ocasión de caer tu mano derecha, córtala. ¿Qué debía haber hecho Pedro para ser restaurado delante de Jesús? Usted se recuerda, ¿no? Después que resucitó Jesús, se agarró directamente Pedro, en el Evangelio de Juan aparece, se agarró de Pedro, ¿no? ¿Y qué debía exigir Jesús ahora a Pedro? ¿Con qué había pecado Pedro? Con su lengua, hablando, con su boca, con su lengua. ¿Qué había dicho? No lo conozco. Ya te he dicho, no lo conozco. Y ahí más fuerte, maldito, no lo conozco. Habla fuerte, ¿no? O sea, en el original realmente habla muy fuerte Pedro, ¿no? No lo conozco, no entiendes. Y creo que 3 veces dice, ¿no? 3 veces de esta manera negó al Señor y había pecado contra el Señor. ¿Qué debía ahora pedir Jesús? Entendiendo eso de que arráncalo, ¿qué debía? Bueno, Pedro, ¿te acuerdas del cuchillo que tenías para cortar la oreja de Malcolm? Ahí del siervo, Malcolm creo que se llama, ¿no? ¿Te acuerdas que tú lo cortaste la oreja y yo lo he vuelto a puesto ahí a sanar? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo cortó la oreja? ¿No? ¿Te acuerdas de ese cuchillo? Que Pedro estaba ahí temblando. Oh, sí, ya, muy bien. Saca tu lengua. Ya, córtalo. Según estas palabras, entendiendo, o sea, comprendiendo sin entendimiento, Jesús hubiera ahora exigido esto. Ahora corta la lengua, pecaste con la lengua, te ha sido ocasión de caer, entonces ahora sácalo. Para que nunca más hables sonceras. El problema es que nunca más hubiera hablado nada, ¿no? No solo no sonceras. Entonces, es un pequeño ejemplo nomás, bastante fuerte, pero a veces los ejemplos un poco más fuertes entendemos un poco mejor, donde realmente para poder obedecer a Dios y observar las leyes de Dios, debemos pedir a Dios, Dios, dame entendimiento. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la ley del talión, ¿no? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Vida por vida, ¿qué más? Y un montón de cosas así, ¿no? Entonces, claro, sin entendimiento, ahora a ti también toca a mí quitar, ahora tú, ¿no? Entonces, ese es obedecer sin entender qué está diciendo Dios. Sin entender. Por eso es tan importante hacer esta petición para poder realmente obedecer a Dios, para agradar a Dios realmente, de pedir, hazme entender, Señor, tu palabra. Porque yo no quiero guardar tu palabra así a la pachotada, a lo fanático. En algunos lugares hablan que el cristiano debe ser fanático. Yo discrepo mucho, porque eso es no entender la palabra fanático. El verdadero cristiano no es fanático, más bien todo lo contrario. El verdadero cristiano es entendido. Porque el fanático, ¿qué es? Les voy a hablar aquí la definición, de nuevo, no me estoy inventando la definición, esa es la definición en español. Entonces, de ninguna manera uno puede decir, nosotros somos fanáticos de Jesús. Fanático de Jesús no puede ser. Tú tienes que ser un seguidor de Jesucristo. Tú tienes que ser alguien que entienda a Jesucristo, que le pide, Señor, dame entendimiento. Porque un fanático, ¿qué es? Definición, no es mía, sino lo que significa. Fanático, no tiene entendimiento, solo realiza lo que le dicen. Dice, defiende sus creencias tenazmente y ciegamente. Por ejemplo, en algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores del Islam encontramos eso, ¿no? Que ahí el mulá, ¿no? El mulá, no tiene que ver con la mula, ¿no? Sino el mulá, o sea, el líder religioso, le dice, vayan a morir, ¿no? Por Alá, maten ahí a los cristianos. Por eso han derribado ahí las torres y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es fanatismo religioso.
y cumplen realmente su religión, sus mandatos religiosos tenazmente, sin ninguna duda, pero ciegamente. A veces nos gusta eso, ¿no? No, pero mira, qué comprometido. ¿Qué cosa que comprometido? Para la muerte, para la destrucción. Eso no se llama compromiso, eso se llama fanatismo. Que jamás podemos comparar al cristianismo, a la vida con Cristo, con un fanatismo. Discrepo mucho en ese aspecto. Se escucha a veces, ¿no? Nosotros somos fanáticos de Jesús, debemos ser fanáticos, ¿no? No debemos ser fanáticos. Debemos ser entendidos. Fanatismo, ¿qué significa? Fanatismo significa pasión exagerada. Algunos cristianos o pastores dirían, pero con la adoración a Jesús y con la pasión a Jesús no se puede, hay que exagerar. No, el cristiano es entendido lo que Dios manda. No es un fanático, no es uno con una pasión exagerada, porque una pasión exagerada es una pasión ciega. Por eso significa fanatismo, es pasión exagerada, desmedida e irracional. El cristianismo jamás es irracional. La vida con Dios no es irracional, es todo lo contrario. Dame entendimiento. Saca el ojo, o como en algunas culturas, justamente del Islam, cortan la mano a un ladrón. Ese no es entender a Dios. Amén. Dame entendimiento. Miren, realmente la vida con Dios y la obediencia a Él debe ser caracterizada por el entendimiento. Que yo entiendo lo que Dios realmente quiere. No solamente porque dice aquí algo, sino porque eso está apuntando Dios. Entonces debemos obedecer a Dios no ciegamente, no irracionalmente, no desmedidamente, sino debemos obedecer a Dios entendiendo lo que Dios está pidiendo. Y así realmente obedecemos a Dios, realmente damos honra a Él. De otra manera, hasta Dios nos va a decir, pero no entendiste lo que te dije. ¿Cómo voy a entender? Por eso debes pedirme, dame entendimiento, hazme entender. Amén. Proverbios capítulo 1, por favor. Mira lo que es esta gran escritura del libro de Proverbios, que en su época el hombre más inteligente, más entendido y más sabio hombre en toda la tierra en su época. El rey Salomón. No había alguien con más entendimiento. ¿Quién le dio este entendimiento? Uno, porque él hizo muchos estudios y obviamente Dios le dio ese entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio? Porque lo pidió. Ahí está otra vez. Por eso la petición. Dame entendimiento, Señor. Dios le dijo incluso, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Y qué dice Salomón? Dame entendimiento, dame sabiduría para guiar este pueblo. Y Dios le dio. Y mira lo que escribe el mismo rey Salomón con el Espíritu Santo. Dice, los proverbios es otra palabra por si acaso de parábolas. Interesante, ¿no? Las parábolas de Salomón. Aquí dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué decía? Verso 2. ¿Para qué está escrito todo el libro de proverbios o de las parábolas de Salomón? ¿Para qué está escrito? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Nos han vendido y nos han presentado a veces un cristianismo sin entendimiento, solamente no, así siempre hemos hecho, así debe ser. Y no hay un cristianismo evangélico realmente con entendimiento, donde realmente apuntamos a entender a la sabiduría para conocer razones prudentes. El cristianismo, el verdadero seguidor de Cristo es un seguidor prudente, razonable, que tiene entendimiento de lo que es la doctrina de Dios. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Dame entendimiento, Señor. Verso 3. Para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Para juzgar realmente con justicia, con juicio y equidad, debe haber entendimiento, razonabilidad, entendimiento en las cosas de Dios. No podemos actuar fanáticamente, religiosamente, no, sino debe haber justicia. Verso 4. Para dar, mira lo que dice incluso, sagacidad a los simples, a los que normalmente no tienen mucho entendimiento, al pedir al Señor entendimiento y al realmente ser enseñado por la palabra de Dios, hasta el simple
puede llegar a ser una persona muy sagaz, muy inteligente. Y como decía Jesús en algún momento, deben ser, ¿cómo decía? Como las serpientes deben ser astutos. De ser astuto, de ser sagaz, tiene que ver con este entendimiento, con esa prudencia, con esta racionalidad. Así deben ser, dice Jesús. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Esos son los siervos de Dios, los que realmente, no son los jóvenes ahí todo enloquecido. La pasión está muy bien para el Señor llena, pero también deben llegar a inteligencia y cordura a los jóvenes. Amén. Verso 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Mira lo que está diciendo. A veces piensa, yo ya conozco. Y no quieres aumentar tu conocimiento, o sea, te quedaste así. No quieres profundizar más. Mira, el sabio, cuando oye el sabio, aumentará más el saber y el entendido. Mira, el que ya está entendido, al pedir al Señor entendimiento y al buscar realmente ser enseñado por Dios, el entendido adquirirá consejo. Aunque uno sea ya muy entendido, muy conocedor de todo, todavía sigue haciendo la misma oración. Señor, enséñame. Señor, dame entendimiento. 6. Para entender parábolas, proverbios dice aquí. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Por qué dice dichos profundos? Porque la palabra de Dios no debemos mirarla así superficialmente. Realmente, si quieres descubrir los tesoros de las Escrituras, de la palabra de Dios, necesitas meterte ahí, como uno puede estar nadando encima del lago. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Pero nunca vas a mirar lo que está dentro de un lago hermoso de repente, con plantas y peces, que sé yo. Hay que meterse adentro. Así es con la palabra de Dios. Muchos prefieren leer las Escrituras superficialmente. Así, listo. Pero los que realmente buscan los dichos profundos, lo que realmente está enseñando Dios, eso es para los que piden al Señor, enséñame, y los que piden a Dios, dame entendimiento, hazme entender. Y 7, ¿por qué? ¿Por qué así? Porque tiene que ver con mi relación con Dios, con mi temor, con mi respeto a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, los que no quieren aprender, los que no quieren pedir entendimiento, los que prefieren ser fanáticos, los irracionales, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vayamos a 1 Timoteo 1:7. Pablo también se refería de alguna manera a esto, porque había gente que conocían la palabra de Dios, las Escrituras, pero no tenían entendimiento. Una cosa es de repente conocer la Biblia, yo he leído, pero otra cosa es tener entendimiento de las Escrituras, que obviamente hay que leerlas también, pero no solamente uno lee, sino dice, Señor, dame entendimiento. Amén. Queriendo ser doctores de la ley, dice Pablo. Él observó gente, ¿no? Que doctores de la ley, conocen todo, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? Pero sin entender. En pocas palabras, no sirve de nada. O sea, que tú conozcas, aunque tú conocieras toda la Biblia, pero si no pides entendimiento, sino que te enfrascas en cosas irracionales, entonces no hay entendimiento. Creyendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y así hay muchos hoy día. Aparentemente muestran, ¿no? Lo que saben de la Biblia, que sé yo. Y uno un poquito escucha, ¿no? No, pero está hablando sandeces, está hablando tonteras. Lucas 24:45. Justamente eso es lo que necesitamos. A Jesús le encanta esta petición. Si tú le dices a Jesús, Señor, cada vez que tú lees la palabra, Señor, dame comprensión, dame entendimiento. Yo sé castellano, yo sé la gramática, sé algunas palabras de la Biblia, etcétera. Sabemos muchas cosas. De repente uno hasta puede decir, sé el hebreo, sé el griego, qué sé yo, y la historia, qué sé yo. Pero aún así, uno dice, Señor, dame comprensión, dame entendimiento. ¿Por qué? Porque Jesús justamente hace esto con sus discípulos. Jesús les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, los judíos de esa época conocían las Escrituras, pero no entendían, no comprendían, malinterpretaban. Por eso Jesús se chocaba con los saduceos, con los fariseos, porque ellos tenían otras cosas sin comprensión, sin entendimiento.
Por ejemplo, los fariseos decían, si un hombre casado se acuesta con una señorita que no es casada, no es pecado. Solo cuando se acuesta con una mujer que es casada, es pecado, porque está quitando a la mujer de otro. Si es soltera, es problema de la soltera. Así decían los fariseos en la época de Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? Cualquiera que mire a una mujer, no importa cuál, no importa, soltera, casada, solo mirarla para codiciarla. Qué linda es, ¿no? Lo que hoy día está pasando mucho ahí en las calles ahorita, ¿no? Entonces, para codiciar, ya ha cometido adúltero con ella, ya ha pecado, ya ha cometido fornicación, dice Jesús, ¿no? Entonces, eso es comprender. Los fariseos comprendían una cosa, cuando decía, no cometerás adulterio, ellos interpretaban, ellos no entendían y decían, bueno, solo si yo estoy casado y con otra casada, eso es grave. Pero con una señorita no tiene dueño, así en otras palabras, ¿no? No estoy robando a nadie. Pero Jesús dice, están muy malos, no están entendiendo, ¿no? Pero a esas cosas uno puede llegar si uno no pide el entendimiento para comprender las Escrituras. Amén. Entonces, de esta forma uno puede guardar la ley y la palabra de Dios con todo el corazón. 35. Aquí dice, guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aquí aparentemente es como el verso 33, ¿no? Enséñame, guíame, dirígeme. Es un poco diferente en el idioma hebreo. Aquí dice, podemos decir, hazme guiar, pero no está diciendo eso. Está diciendo, hazme pisar. Hazme pisar el camino correcto. Esa es la idea aquí. Guíame por las sendas de tus mandamientos. Hazme pisar tu camino. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, quiero andar por tu camino, ayúdame en eso, guíame en eso, ayúdame, ¿no? Entonces, una cosa ya es saber el camino de Dios, haber entendido, pero esta petición es realmente algo muy interesante. Aún el poder obedecer y el poder andar por los caminos de Dios, tú debes pedir, Señor, ayúdame que realmente obedezca tu palabra. Eso significa esta petición. Porque no dependemos de nuestro esfuerzo, no dependemos de nuestro compromiso, sino todo debe depender de Él. Señor, hazme caminar por tus sendas. Señor, hazme obedecer. Tú puedes pedir eso, ¿no? A veces, no sé. Entonces, ora al Señor. Señor, hazme pisar por donde tú quieres que yo vaya. Amén. Entonces, obviamente, de nuevo, debe ser claro que la voluntad debe ser inclinada hacia los mandamientos de Dios. Es lo único que tiene que estar claro en nuestro corazón, que realmente queremos hacer su voluntad. Si no está claro, entonces olvídalo toda la estrofa G, ¿no? Entonces, si no hay esa voluntad, si no hay esa determinación, aunque uno no tenga la fuerza, a veces decimos, ¿no?, que no tenga la fuerza, está bien, bienvenido al club. ¿Se entiende eso, no? Bienvenido. Todos somos así. Nadie tiene la fuerza para hacer todo lo que Dios manda. ¿Quién tiene la fuerza para hacer lo que Dios manda? Solamente al que Dios le fortalece. No es en mis fuerzas, no es en lo que yo puedo lograr. A veces admirado, ¿no? Ay, mira cuánto ora, ay, mira lo que hace en las misiones, ay, mira lo que hace Pero Él no lo hace en su fuerza. Por eso dice, Señor, hazme andar por tu camino. 36. Inclina mi corazón a tus testimonios. Y ahora dice algo muy interesante. Y no a la avaricia. Inclíname, oh Señor, a tus testimonios. Aquí podemos traducirlo de esta manera: hazme inclinar o hazme recostar hazme descansar, hazme fortalecer en tus testimonios. Y no en la avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia está determinado en la palabra de Dios como algo malo. Pero avaricia no es porque uno desea ser próspero, que uno quisiera tener más dinero, más posibilidades económicas. Es una palabra de Dios, no es malo. De hecho, muchos hombres de Dios en la antigüedad eran prósperos, ¿o no? Y a veces, disculpen que lo diga así, algunos hombres en la Biblia eran asquerosamente ricos. Perdón que lo diga así, porque realmente Abraham, por ejemplo, era un hombre realmente ricochón, diríamos. No sé si como Bill Gates, digamos, ¿no? Pero realmente era muy rico, ¿no?
Entonces ha tenido cientos de esclavos y de siervos a su alrededor. Era realmente un empresario grande, podemos decirlo así, digamos, ¿no? Era realmente muy rico. Y la palabra de Dios no muestra nada malo en eso. Es más, Dios le bendice todavía con más riqueza aún, ¿no? O el hombre Job de repente, ¿no? La diferencia es que esos hombres no se inclinaron hacia la riqueza. Estos hombres no colgaron su vida. Si no soy rico, entonces no quiero nada de Dios. Job, por ejemplo, ¿se recuerdan lo que dijo? A la mujer, no sé, le dice, ¿cómo no vamos a aceptar? Dios ha dado y Dios ha quitado. Se ha alabado el nombre del Señor, ¿verdad? Pero la avaricia es más que simplemente querer tener riqueza. La avaricia es la codicia. La avaricia es buscar la riqueza, y ahí viene la palabra en hebreo, a través del saqueo. Es decir, la avaricia tiene la característica en la Biblia de robar, de querer obtener riquezas de manera mala, de manera ilegal. ¿Qué más? Deshonesta, fraudulenta, ¿no? Como alguien quería ganar las elecciones y lo hizo fraudulentamente, ¿no? Eso es avaricia. Eso es avaricia, que realmente es robar, engañar para enriquecerse. Eso en la Biblia es considerada la mala riqueza. La buena riqueza es cuando uno es bendecido por su trabajo, honesto, ¿no? Y está acumulando riqueza, ¿no? No tiene por qué ser mirado mal si uno honestamente está trabajando y tiene riqueza, o hay que mirarlo mal. ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestra mentalidad? ¿No? De repente un hermano, ¿no?, tiene más que nosotros, mucha plata, muchas cosas, casas, terrenos, móviles. ¿Y qué nos viene a la mente? Debe ser un ladrón. ¿Cómo sabes? Estás juzgando sin saber. Por ahí le ha ido muy bien en la vida, por ahí se sacrificaba mucho, por ahí ha hecho una gran empresa y realmente le ha ido muy bien, porque ha realmente fabricado lo que justo había la necesidad y se ha enriquecido. ¿Está mal eso? En el socialismo está mal, pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios no. Por eso, repito, Abraham era un hombre muy rico y muchos otros hombres también. Entonces, es la mala riqueza, la avaricia. Y ahí pide, no quiero ser entregado a la mala riqueza. Lo que sí quiero, tampoco aquí dice a la buena, porque eso es obvio, cuando uno trabaja, adquiere. Pero lo que realmente busco no es ser inclinado hacia la buena riqueza, sino lo que busco es ser inclinado a tus testimonios. Testimonio aquí significa lo que está establecido por ti. Lo que tú has afirmado, lo que tú has grabado, Señor, justamente ahí, con el dedo de Dios, ha grabado. Lo que tú has grabado, Señor, a eso quiero inclinar mi vida. A eso quiero recostar, en eso quiero afirmar mi vida. Amén. Verso 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. En griego es fácil otra vez, hazme apartar. O más exactamente, hazme cerrar. ¿Qué cosa? Los ojos ante la vanidad. Hazme cerrar los ojos ante la vanidad. ¿Cómo es considerada la vanidad en la Biblia? No es una revista, ¿no? O sea, hoy día es una revista, ¿no? Vanidad se llama, creo, ¿no? Vanidad, ¿no? Vanidades, ¿no? Entonces hay, qué sé yo, todo maquillado, qué sé, ¿no? Y vanidades y muestran y qué sé yo. Entonces, pero en la palabra de Dios, la vanidad es un poder y es algo destructivo. Y es algo sumamente negativo en la palabra de Dios y muestra lo inútil de la vida. Hay un libro, ¿no?, que habla mucho de la vanidad, ¿se recuerdan? ¿Cuál libro era? ¿No? Eclesiastés, ¿no? Vanidad sobre vanidad. ¿Qué es vanidad? Humo. Cuando uno busca la vida solo de humo, cuando uno busca la vida vanidosa, cuando uno busca solamente la vida que al final es inútil, que no tiene fundamento, ¿no? Entonces, ¿por qué los ojos? Porque a veces a los ojos nos parece algo bueno, pero en realidad es algo inútil, algo que no sirve. Recuérdense, ¿por qué Eva cayó en ese de pecado ahí con la fruta, ¿no?, con el fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo lo miró esta fruta? Dice la palabra, lo miró esta fruta agradable a los ojos. Es justamente porque por los ojos entra lo inútil de la vida si no lo cuidamos nuestros ojos. Jesús decía también, lámpara es el ojo de tu cuerpo, de tu vida.
Por lo que tú dejas entrar por tus ojos, si tú miras cosas inútiles en la vida, vanidosas, cosas que destruyen la vida, entonces así va a ser tu vida. Pero si tú miras cosas que realmente quiere Dios, entonces aquí pide, aparta mis ojos o cierra mis ojos para que no vean la vanidad, las cosas inútiles. Porque las cosas inútiles son engañosas. Por eso pide, cierra mis ojos. Porque si yo lo miro, me parece interesante y me parece codiciable. Por eso, Señor, lo que le pasó a Eva, estaba mirando lo agradable de los ojos. Aquí el orador dice, cierra mis ojos, Señor. No quiero mirar lo inútil de la vida. Miren, por ejemplo, Proverbios 17:24. Proverbios 17:24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos ¿de quién? Del necio, porque está mirando otras cosas, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Siempre es codiciable, siempre todo mira, todo lo inútil de la vida le agrada mirar. En cambio, nuestra petición, ¿cuál es? Cierra mis ojos a las cosas inútiles y más bien recréame, avívame, dame vida en tu camino. Amén. 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma, o en hebreo el entendimiento aquí es, hazme afirmar o hazme ratificar tu palabra. Muéstrame realmente en la experiencia, en la vida contigo, que tus escrituras, que tu palabra, que tus dichos realmente son firmes y son buenos. ¿No? Una cosa es decir, bueno, la palabra de Dios es bueno, pero nunca los he experimentado. Eso significa aquí, Señor, confirma, realmente quiero ver que viví en tu palabra, realmente es estable y es firme, porque yo te temo. Por eso te pido que puedas ratificar y confirmar tu palabra a tu esclavo, a tu siervo, dice aquí. 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Hazme apartar o hazme libre de la vergüenza, hazme libre de la desgracia, hazme libre de la deshonra. Quita de mí el oprobio que he temido. Claro, nadie quiere vivir en una desgracia, ¿verdad? Nadie quiere vivir en una deshonra. Pero ¿qué hay que hacer? Señor, yo dependo de ti. Señor, líbrame tú de la vergüenza. Y suena directamente una parte del Padre Nuestro. ¿Se recuerdan cómo se llama? Vemos Mateo 6:13. Una de las peticiones importantes ahí, ¿verdad? Líbranos del mal. Justamente, ¿no? O sea, es una petición importante porque reconocemos, yo solito no me puedo apartar del mal. Líbrame del mal, Señor. Y aquí dice, Mateo 6:13 dice, bueno, así está traducido en nuestras Biblias, ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y bueno, ahí viene eso, ¿no? Porque tú dices, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la oración aquí justamente. Señor, hazme liberar, hazme apartar, hazme libre del mal. Bueno, exactamente debía decir aquí, creo que algunas versiones, creo que la NBI, no sé si lo tienen ahorita, lo dice un poco diferente aquí cuando dice, y no nos metas en tentación como si Dios nos metiera en tentación. No es eso lo que dice Jesús, sino lo que está diciendo Jesús, no nos abandones cuando estamos bajo tentación. Eso significa. Cuando estamos en tentación, cuando estamos bajo pruebas, no nos abandones, mas líbranos del mal. ¿No? Eso ya tiene más sentido. Creo que una vez lo dice, Juan Carlos no lo puede ver, ¿no? En el ¿cómo dice? Rescátanos del maligno, no permitas que cedamos ante la tentación. Justamente esa es la idea, ¿no? Cuando estamos en tentación, que no cedemos. Bueno, es tan difícil, ¿no? Sino, no permitas eso, Señor. Más bien, líbranos del mal. Amén. Y la última, 40. Ahora viene la petición más interesante. Al final siempre es el más bonito, parece, ¿no? Como las novelas, ¿no? Cuando, al final, ¿no? Mucha vida, ¿no? Entonces, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Y hay la última petición. Vivifícame, ahora eso es interesante, en tu justicia. Esa petición es un poco extraña. Porque podríamos pensar,
Bueno, si tanto pide aquí que Dios le pueda alejar y entender la palabra de Dios, ¿no? Entonces uno va a ir obedeciendo. ¿Y qué está haciendo con obedecer y seguir a Dios? De alguna manera estaría formando y estableciendo su propia justicia, ¿sí o no? ¿O no? Claro, porque uno va a ir viviendo todo lo que Dios manda. Entonces uno está construyendo su justicia delante de Dios. ¿Cómo puede decir? Mira, Señor, tú me has fortalecido y yo he cumplido, aquí estoy delante de ti. Pero ese no es el sentir de esta estrofa o de este salmo. Porque ya en el Antiguo Testamento se reconocía, aunque yo cumpliera todo delante de ti, no significa que yo sea justo. Por eso dice aquí, vivifícame en tu justicia. Eso es algo revolucionario en el entendimiento bíblico. A veces pensamos solamente en el Nuevo Testamento aparece eso, ¿no? De que la justicia de Dios nos ha sido imputada, nos ha sido regalada, nos ha sido dada. Entonces, aunque seamos pecadores, pero la justicia de Dios ha venido. Eso viene del Antiguo Testamento. Los hombres entendidos de la época de la ley de Moisés, del pueblo de Israel, los hombres entendidos realmente sabían, aunque yo cumpliera todo, eso no significa que estoy muy bien parado ante Dios. Ese es el entendimiento. Por eso dice, dame entendimiento. Y el primer entendimiento es, aunque yo cumpliera todo lo que tú pides, aún así no sería justo todavía delante de ti. Y es una idea muy interesante, revolucionaria, podemos decirlo. Realmente es un entendimiento pleno y completo lo que muestra la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Que no seremos justos delante de Dios por nuestra obediencia, ni por nuestras justicias, por nuestras obras, sino solamente, como está bien revelado ya en el Nuevo Testamento, por la justicia de Cristo que nos ha sido dada. Lo interesante es que aquí aparece en el Salmo, en el Antiguo Testamento, es que eso realmente era el entendimiento verdadero. Aunque yo viviera todo, aunque por tu fuerza, sin embargo, no sería justo. Por eso, vivifícame en tu justicia. Levántame en tu justicia. Entonces, es un entendimiento realmente mayor y significa, hazme vivir o hazme revivir, hazme ver la vida de nuevo, pero en tu justicia, ¿no? Entonces, esta última petición realmente es algo muy interesante y no todos lo han entendido aún en las épocas antiguas, aún hoy día, es que realmente el hombre no es justo por sus propios hechos. Aunque uno podría obedecer todo lo que es de su palabra, aún así no seríamos justos. Ese es un entendimiento realmente mayor y un entendimiento muy importante, ¿no? Observaremos aquí en Romanos capítulo 3, verso 21. Dice Pablo, esta enseñanza, a veces nosotros pensamos que Pablo ha establecido, que Pablo ha entendido que ese es el Evangelio. Es el Evangelio, pero eso ya es un concepto del Antiguo Testamento incluso. No es algo que recién Pablo se inventó o algo así. Dice, pero ahora, aparte de la ley, uno podría preguntarse, entonces, ¿por qué tanto lío para obedecer la ley y entender su ley y andar por su camino? ¿Por qué tanto lío? Es que hay un entendimiento detrás de esto. Cumplir las leyes de Dios no son para ser justos delante de Dios, sino cumplir la ley de Dios. La palabra de Dios tiene diferentes calificativos para eso. Es que es inteligencia. Cumplir la ley de Dios es que trae vida. Cumplir la ley de Dios te protege. Cumplir la ley de Dios realmente te va a marchar mejor en tu andar en esta vida. En tu vida personal, en tu vida con Dios, en tu vida en tu matrimonio, en tu vida de tu familia, en tu vida en el área laboral, en tu vida en lo que es en este país. O sea, realmente vivir en los mandatos, entendimiento en los mandamientos de Dios, pues bendice, ¿o no? Bendice, pero ojo, pero no justifica, no hace justo. Eso es a veces lo que se necesita entender, ¿no? Cuando de repente enseñamos algunas leyes, por ejemplo, no cometas, ya no estamos sujetos a la ley. Un ratito, no estamos sujetos a la ley para ser justos, pero vivía algunas leyes, no todos tampoco, ¿no? Pero vivía algunas leyes de Dios es de mucha inteligencia. Amén. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Por eso dice, vivifícame en tu justicia. La justicia de Dios se ha manifestado. Y mira lo que dice, testificado por la ley y por los profetas. Es decir, no es algo nuevo.
Sea justificado por la justicia de Dios. Ya Pablo dice, ya está en la ley, ya está en los profetas, ya está en el Antiguo Testamento. Solamente no lo hemos leído bien, no lo hemos descubierto. Pensamos que solo es el Nuevo Testamento. No, eso ya viene testificado por la ley y por los profetas, que para ser justo delante de Dios no es por la ley, sino es porque Dios nos justifica. Amén. Verso 22. La justicia de Dios, ¿cómo llega? Por medio de la fe, aquí dice, en Jesucristo. Aquí decía, vivifícame en tu justicia. O sea, es esta petición, es esta fe, es este creer que Dios me impone, Dios coloca su justicia en mi vida. Y aquí la justicia de Dios se llama Jesucristo, de creer en Jesucristo. Y dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, quiere decir, no hay diferencia entre judíos y griegos o gentiles, ¿no? O sea, pueblo de Dios o no pueblo de Dios. No hay diferencia. Los que creen en Jesucristo son justificados porque reciben la justicia de Dios. Siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente, no lo puedes ganar. Yo he cumplido todo, pero no lo puedes ganar. Por eso no le entendió este joven rico, ¿se recuerdan? Jesús nunca reclamó que era rico, sino que no tuvo entendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué decía el joven? Se ha justificado a sí mismo. Todo he cumplido, ¿se recuerdan? Todo he cumplido. Es que no ha entendido, justamente por eso, dame entendimiento. El joven rico no entendió, por eso se fue triste, ¿no? Es trágico eso. ¿Por qué? Porque la justificación viene gratuitamente, por gracia, es un regalo de Dios. Por eso sabe decir, vivifícame en tu justicia, tú me lo vas a regalar. Gracias, Señor. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, en su muerte, para manifestar su justicia de nuevo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios realmente, en la justicia de Cristo, cuando alguien cree, Dios pasa por alto, pero solo en Cristo. Amén. Con la mira de manifestar, hasta aquí nomás, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia de Dios, su justicia, a fin de que Él sea el justo, porque nos da mandamientos justos, pero también el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. De pedir, Señor, vivifícame. Nosotros como cristianos ya diríamos, vivifícame, renuévame, Señor, en esta fe en tu Hijo Jesucristo, en tu justicia. Amén. Entonces de esta manera tenemos aquí una estrofa de bellísimas, importantes peticiones, donde nosotros pedimos a Dios que nos enseñe, porque necesitamos ser enseñados, donde pedimos a Dios no solamente ser enseñados, sino también que nos dé entendimiento, que Él nos pueda ayudar para encaminar nuestras vidas por el camino de Dios, donde podemos pedirle, Señor, quiero recostarme, quiero inclinarme en lo que tú has dicho, donde podemos pedir al Señor, Señor, cierra mis ojos ante la maldad, y donde podemos pedir, Señor, ratifica tu palabra en mi vida, que realmente vale la pena vivirlo, quita de mí lo malo y el mal, líbranos del mal, y por fin, sin embargo, aunque yo cumpla todo lo que tú mandas, sé que no seré justo delante de ti, por lo tanto, hazme justo en tu justicia. Amén. Pongámonos de pie, por favor.